Continuando con la parte 1, Principios del Amor, el tema anterior fue los fundamentos de la familia a la luz de Cristo. El tema de este episodio es primer relato de la creación del hombre. Número 1. En el episodio pasado comenzamos el ciclo de reflexiones sobre la respuesta que Cristo Señor dio a sus interlocutores acerca de la pregunta sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Los interlocutores fariseos, como recordamos, apelaron a la ley de Moisés. Cristo, en cambio, se remitió al principio citando las palabras del libro del Génesis. El principio, en este caso, se refiere a lo que trata una de las primeras páginas del libro del Génesis. Si queremos hacer un análisis de esta realidad, debemos, sin duda, dirigirnos ante todo al texto. Efectivamente, las palabras pronunciadas por Cristo en la conversación con los fariseos que nos relatan el capítulo 19 de San Mateo y el 10 de San Marcos constituyen un pasaje que, a su vez, se encuadra en un contexto bien definido, sin el cual no pueden ser entendidas ni interpretadas justamente. Este contexto lo ofrecen las palabras: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Mateo 19:4, y hace referencia al llamado primer relato de la creación del hombre, inserto en el ciclo de los 7 días de la creación del mundo, Génesis 1, 1, 2, 4. En cambio, el contexto más próximo a las otras palabras de Cristo, tomadas del Génesis 2:24, es el llamado segundo relato de la creación del hombre, Génesis 2, 5 al 25. Pero indirectamente es todo el capítulo tercero del Génesis. El segundo relato de la creación del hombre forma una unidad conceptual y estilística con la descripción de la inocencia original, de la felicidad del hombre e incluso de su primer caída. Dado lo específico del contenido expresado en las palabras de Cristo, tomadas del Génesis 2:24, se podría incluir también en el contexto, al menos, la primera frase del capítulo 4 del Génesis, que trata de la concepción y nacimiento del hombre de padres terrenos. Así intentamos hacer en el presente análisis. Número 2. Desde el punto de vista de la crítica bíblica, es necesario recordar inmediatamente que el primer relato de la creación del hombre es cronológicamente posterior al segundo. El origen de este último es mucho más remoto. Este texto más antiguo se define Yahvista, porque para nombrar a Dios se sirve del término Yahvé. Es difícil no quedar impresionados por el hecho de que la imagen de Dios que presenta tiene rasgos antropomórficos bastante relevantes. Efectivamente, entre otras cosas leemos ahí que formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida, Génesis 2:7. Respecto a la descripción, el primer relato, es decir, precisamente el considerado cronológicamente más reciente, es mucho más maduro, tanto por lo que se refiere a la imagen de Dios como por la formulación de las verdades esenciales sobre el hombre. Este relato proviene de la tradición sacerdotal y al mismo tiempo eloísta, de Elohim, término que emplea para nombrar a Dios. Número 3. Dado que en esta narración la creación del hombre como varón y hembra a la que se refiere Jesús es su respuesta según Mateo 19, está incluida en el ritmo de las 7 días de la creación del mundo. Se le puede atribuir sobre todo un carácter cosmológico. El hombre es creado sobre la tierra y al mismo tiempo que el mundo visible, pero a la vez el Creador le ordena subyugar y dominar la tierra. Génesis 1:28. Está colocado, pues, encima del mundo. Aunque el hombre esté tan estrechamente unido al mundo visible, sin embargo, la narración bíblica no habla de su semejanza con el resto de las criaturas, sino solamente a Dios. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27.
En el ciclo de los 7 días de la creación es evidente una gradación precisa. En cambio, el hombre no es creado según una sucesión natural, sino que el Creador parece detenerse antes de llamarlo a la existencia, como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Número 4. El nivel primer relato de la creación del hombre, aunque cronológicamente posterior, es, sobre todo, de carácter teológico. De esto es índice la definición del hombre sobre la base de su relación con Dios. A imagen de Dios lo creó, que incluye al mismo tiempo la afirmación de la imposibilidad absoluta de reducir el hombre al mundo. Ya a la luz de las primeras frases de la Biblia, el hombre no puede ser comprendido ni explicado hasta el fondo de las características sacadas del mundo, es decir, del conjunto visible de los cuerpos. A pesar de esto, también el hombre es cuerpo. El Génesis 1:27 consta que esta verdad esencial acerca del hombre se refiere tanto al varón como a la hembra. Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Es necesario reconocer que el primer relato es conciso, libre de cualquier huella de subjetivismo. Contiene solo el hecho objetivo y define la realidad objetiva, tanto cuando habla de la creación del hombre, varón y hembra, a imagen de Dios, como cuando añade poco después las palabras de la primera bendición, y los bendijo Dios, diciéndole, procread y multiplicaos, y henchid la tierra, someterla y dominad. Génesis 1:28. Número 5. El primer relato de la creación del hombre, que, como hemos constatado, es de índole teológica, esconde en sí una potente metafísica. No se olvide que precisamente este texto del libro del Génesis se ha convertido en la fuente de las más profundas inspiraciones para los pensadores que han intentado comprender el ser y el existir. Quizás solo el capítulo 3 del libro del Éxodo puede resistir la comparación con este texto. A pesar de algunas expresiones pormenorizadas y plásticas del pasaje, el hombre está definido allí, en todo, en las dimensiones del ser y del existir. Ese está definido de modo más metafísico que físico. Al misterio de su creación, a imagen de Dios lo creó, corresponde la perspectiva de la procreación. Procread y multiplicaos y henchid la tierra. De ese devenir en el mundo y en el tiempo, de ese fieri que está necesariamente unido a la situación metafísica de la creación del ser contingente, precisamente en este contexto metafísico de la descripción del Génesis 1, es necesario entender la entidad del bien, esto es, el aspecto del valor. Efectivamente, este aspecto vuelve en el ritmo de casi todos los días de la creación y alcanza su culmen después de la creación del hombre. Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Génesis 1:31. Por lo que se puede decir con certeza que el primer capítulo del Génesis ha formado un punto indiscutible de referencia y la base sólida para una metafísica, e incluso para una antropología y una ética según la cual ens et bonum convertuntur. Sin duda, todo esto tiene su significado también para la teología y sobre todo para la teología del cuerpo. Número 6. En el próximo episodio ocuparemos el segundo relato de la creación, es decir, del que, según los escrituristas, es más antiguo cronológicamente. La expresión teología del cuerpo que acabo de usar merece una explicación más exacta, pero lo aplazamos para otro encuentro. Antes debemos tratar de profundizar en ese pasaje del libro del Génesis al que Cristo se remitió. En el próximo episodio hablaremos de el relato bíblico de la creación del hombre, segundo relato de la creación del hombre.